Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. ¿Qué tal si entramos a la exposición de la palabra? ¿Sí? Tienen una iglesia muy hermosa, los felicito. No hablo solamente de la estructura física, pero hablo de la gente. Muy bonitos, muy lindos, los felicito por ello. Dios nos concede visitar diferentes lugares y a diferentes naciones. Y hay naciones que se roban un lugar muy singular en el corazón de uno. Ustedes son de esos. Dios les bendiga, muy hermosos. Tienen un excelente ministerio pastoral, admirable, sólido, confiable, de trayectoria. Hombre, ¿qué más quieren? Ámenlos y cuídenlos y mantengan siempre en alto sus brazos y fortalecidas sus rodillas. Y les bendigo por esa visión misionera. Qué maravilloso ver una brigada como la que se va a desplazar en estos días al Perú. Que el Señor les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Y en esta mañana, mis amados, quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Así es de que, como van a estar unos minutos sentados, ¿qué tal si están en pie un momentito mientras que leemos la palabra? Y vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. En esta mañana quisiera compartir con ustedes esta palabra que se intitula, o le he puesto como título, para ser guerrero. Para ser guerrero. Vamos a ir a Jueces capítulo 3 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice así la escritura: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y todos los feos. Versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, tristemente. Pero antes de cerrarlo, permítame leerle solo unos versículos de la Nueva Versión Internacional. Y dice: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. A ver, déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes tienen problemas? Ok, veo varios ungidos. ¿Cuántos tienen muchos problemas? Ok, de toda índole a veces. Una pregunta que pudiera no pertenecer a este planeta: ¿habrá alguien aquí que no tiene ni un solo problema? Que no tiene problemas. Que no tiene alguna calamidad por la que esté pasando o alguna situación un poquito difícil, complicada, adversa. ¿Habrá alguien que no tiene problemas aquí? Yo quisiera que alguien levantara su mano para pedirle a Dios que me permita darle 5 por lo menos de los que yo tengo. ¿No hay? Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? En diferentes áreas, en diferentes dimensiones, pero todos enfrentamos ciertamente momentos de adversidad. El propósito de la adversidad, mis amados, yo sé que a veces nos quejamos mucho de los tiempos, de la necesidad, de la tribulación, pero el propósito de la adversidad, el propósito de los desafíos, el propósito de las tribulaciones que a veces nosotros atravesamos, el propósito incluso de la oposición que Dios permite en contra de su pueblo muchas veces, no es para desalentar, no es para desmoralizar el corazón de sus hijos, como algunos pueden pensar.
en realidad es para formar en nosotros una mentalidad, una actitud, un carácter y un corazón de guerreros. Nuestro pueblo latinoamericano, varios países han sido sacudidos y afrentados mucho por la violencia, las guerras civiles y situaciones como ellas. Se han levantado varios grupos subversivos por años en nuestros países. Yo soy de origen colombiana, aunque hace poco más de 30 años no vivo en mi país, pero sé de lo que le estoy hablando, sé la historia que muchas de nuestras naciones traen. Y eso pareciera que tiende a forjar en el carácter o en la conducta de nuestros pobladores como un espíritu belicoso, como que somos a veces, tendemos a la agresión, nos volvemos un poquito hostiles, hasta fríos en nuestra manera de relacionarnos y nos volvemos bastante desconfiados. Y claro, son secuelas emocionalmente hablando que dejan las experiencias de la guerra en nuestras naciones. Pero mis amados, yo quisiera que en esta mañana, en los minutos que vamos a pasar juntos, nosotros, por si alguno todavía no lo sabe, aunque creo que la mayoría lo saben, pero si alguno todavía no lo sabe o de alguna manera se le ha olvidado, podamos ser reenfocados en que sí, Dios espera de nosotros un carácter guerrero, y las adversidades, la oposición, las calamidades que a veces Él permite que vengan a nosotros no tienen en ningún momento el sentido o la intención de hacernos la vida imposible o la vida de cuadritos. Por el contrario, tiene todo el objetivo de parte de Dios lograr en nosotros desarrollar una actitud de guerreros, en el buen término que eso se puede tomar. No se trata de ser belicosos y de ser agresivos, hostiles el uno con el otro. Se trata de tener una mentalidad, una actitud, un carácter, una conducta de guerreros en cuanto a ser guerreros violentos, fuertes contra el pecado, guerreros contra lo malo, guerreros que nos levantamos para defender asuntos según la palabra de la justicia. Guerreros, o sea, nos volvemos bravos, por así decir, como hablamos en el Caribe, nos volvemos bravos, pero bravos contra el diablo, amén, bravos contra lo malo, bravos contra aquello que daña a nuestras familias y que daña a nuestras comunidades. Guerreros para alcanzar los fines, los propósitos, los planes trazados por Dios para nuestras vidas. A mí me llama la atención que algunas veces, muy ligeramente, algunas personas cuando me hablan en consejería profesional, me hablan de, es que yo tengo un hijo que él es de un carácter muy fuerte, muy fuerte. Y yo espero que cuando me diga de un carácter muy fuerte, espero que me esté diciendo, él es determinado, él es resuelto, él es luchador en la vida, él no se da por vencido, él no se rinde ante las circunstancias. Pero no, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con eso. Algunos, cuando se refieren a que alguien tiene un carácter fuerte, es porque no se les puede hablar en la casa, es porque son de mal carácter, es porque viven propensos como con la mecha que decimos encendida, que es más, hay personas que fuera de su casa a todo el mundo saludan, a todo el mundo le dan buenos días, para todo el mundo tienen una sonrisa, pero para los de su casa no se les puede ni mirar. Y la gente dice de ellos, es que tiene un carácter fuerte. No tiene ningún carácter fuerte. Eso no es tener un carácter fuerte. Eso es ser malhumorado, rabioso, amargado, resentido contra la vida. El carácter fuerte es aquel que se levanta en medio de la adversidad y dice, tú no me vas a vencer a mí, tú no me vas a destruir. Yo tengo un Dios más grande que este problema, tengo un Dios más grande que esta enfermedad, tengo un Dios más grande que esta calamidad. Él me sacará adelante y a mí no me vas a desplomar. Y en medio de la tribulación mantenemos una sonrisa, mantenemos el gozo, mantenemos la paz, mantenemos el agradecimiento, mantenemos una conducta de guerreros. Aleluya. Y los pueblos que Dios dejó alrededor de su pueblo Israel, posiblemente en ocasiones nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tengo que vivir en medio de vecinos que me hacen la vida de cuadritos? ¿Por qué será que en la escuela hay niños que son bullies en contra de mis hijos?
¿Por qué será que pasan estas y aquellas situaciones? Y en ocasiones, mis amados, llegamos a malinterpretar ese momento difícil, ese momento de adversidad o esa calamidad que nos rodea. Pero Dios le dice al pueblo: yo dejé que las naciones, estas contrarias, quedaran alrededor de ustedes porque quería formar en ustedes guerreros. Aleluya. ¿Se da cuenta que cambia la perspectiva de cómo vemos los problemas? Cambia la perspectiva de cómo vemos los desafíos. Y lo primero que le quiero decir, mis amados, en cuanto a esto es que el guerrero se hace. El guerrero no nace. El guerrero se forma. El guerrero se desarrolla en su corazón de guerrero. Y para que eso se logre se requiere pruebas. Se requiere pruebas. Algunos oran de pronto un poquito a la ligera o dicen: ay, Señor, no soporto esta persona, aquella persona, dame paciencia. Bueno, por eso te la puso al lado, para que desarrolles paciencia. Para eso fue. Porque no se logra paciencia si no se pasa por la prueba. Se requiere pasar por luchas. Eso es parte del entrenamiento. Y es con cada batalla que nosotros enfrentamos en la vida que nos vamos puliendo y nos vamos perfeccionando, aunque algunas de las batallas las perdamos. ¿Está de acuerdo? Van a haber batallas que las vamos a perder, y aún esas que perdemos son parte del entrenamiento y de la capacitación del guerrero. El guerrero no nace, el guerrero se hace. Así es de que si hay alguien que te está haciendo la vida de cuadritos o una experiencia no muy agradable que estás pasando, deja de quejarte. Está ahí para formarte de parte de Dios. ¿Qué tal esa manera de verlo? ¿Sí? El pensamiento y el corazón del guerrero, mi amado hermano, es diferente al del mantenido. Es muy diferente al del acomodado. El corazón del guerrero está listo y dispuesto para abrir brecha. Ese es el corazón del guerrero. Está listo y dispuesto para abrir camino. El corazón del acomodado está listo para heredar sin que le cueste. El guerrero va a la conquista, va determinado a ganar o ganar. En una ocasión, en las elecciones pasadas, uno de los que estaba corriendo, una persona que estaba corriendo para una posición política, tuve la oportunidad de sentarnos y hablar en una comida donde estábamos invitados, y justo yo no sé por qué me sentaron al lado de él, y él empezó a hablar y hablar sobre la carrera política que estaba corriendo, y yo lo escuchaba hablar, y me llamó mucho la atención que lo que decía siempre era: si gano, bueno, si yo gano, si llegara a ganar. Y yo lo miré y conforme lo escuchaba hablar, y yo pensé: yo jamás votaría por ti. No solamente discrepamos en valores, pero discrepamos en el corazón y el pensamiento de alguien que quiere heredar a alguien que está dispuesto a abrir camino. Si tú estás corriendo, yo pensaba dentro de mí, si tú estás corriendo esa carrera pensando: por si gano, si llegara a ganar, para mí tú ya la perdiste. Si tú hubieras querido convencerme, tendrías que hablarme: yo voy a ganar, espero verte, cuento con tu voto. Cuando yo llegue allá, me voy a acordar de los cristianos. Pero él nunca hablaba así, él decía: por si de pronto. Yo dije: no, él ni sabe para qué está corriendo. Quizás yo hasta la haría mejor. Entonces, el guerrero, mis amados, va a la conquista determinado a ganar o ganar. De esos guerreros de los que estoy describiendo en este día, ¿cuántos están aquí? Alabado Dios. El acomodado está esperando si alguien más corre por él su carrera. Y si le toca salir a la carrera, corre la carrera soñando ganar sin que le cueste mucho. Y va por el camino mentalizándose por qué perdió la carrera. Preparado todas las excusas que pueda tener y los pretextos para justificar su falta de entrega, su falta de sacrificio, esperando validar ante todos y para sí mismo su poco rendimiento. Al acomodado hay que hacerle casi todo.
y entregarle todo en la mano para que haga lo más mínimo, y aún así corremos el riesgo de que no lo haga. ¿Estamos caminando en esto? Así es. Hay personas a las que para que le hagan a uno lo más mínimo hay que entregarle todo casi hecho. Y aún así uno se va con la incertidumbre de si lo van a hacer. Está inseguro. El guerrero, mis amados, no nace, se hace. El guerrero hace camino para lograr sus metas. Si no hay camino, él forja uno, pero él llega a su objetivo. Por eso Dios deja la adversidad. Por eso Dios deja los desafíos. Por eso Dios permite calamidades y permite tribulaciones a veces y permite pruebas. Por eso, porque está formando en nosotros un carácter de guerreros para las cosas buenas. Me gusta un comercial en Colombia que he escuchado en estas últimas décadas que dice: los colombianos somos bravos. Y antes uno pensaba, alguien bravo es que me va a agarrar a palo, me va a contestar mal, cuidado, no se meta con él, te puede insultar. Pero me gusta esta otra connotación que le dan en esa campaña social en favor de las cosas buenas. Dice: los colombianos somos bravos, bravos contra la injusticia, bravos contra lo malo, bravos contra el abuso. Oye, eso está muy positivo, ¿verdad que sí? Seamos de esos salvadoreños bravos, bravos contra el pecado, bravos contra la maldad, bravos contra aquello que viene a dañar y a corromper nuestras familias y nuestras iglesias. Y seamos de aquellos bravos determinados a ser guerreros. Si no hay camino, lo abrimos para la gloria del Señor, porque amamos su propósito para nosotros y ciertamente nos vamos a disponer a poseerlo. Mucho se ha hablado, mis amados, de la generación israelita que salió con Moisés de Egipto, y se ha hablado mucho de su falta de obediencia y que por esa misma su falta de obediencia no entraron a la tierra prometida. Estoy segura que la mayoría o todos aquí conocemos la historia de ellos. Es común escuchar que esa generación israelita que salió con Moisés de Egipto fueron rebeldes, ¿verdad que sí? Según la escritura, y sí lo fueron. Sí fueron rebeldes, pero también se sometieron. Es común escuchar que fueron desobedientes, y sí lo fueron. No crea que le vengo a decir que no lo fueron, sí lo fueron, pero también vivieron tiempos de obediencia. Fueron incrédulos, claro que sí, pero también creyeron. Es cierto que tuvieron muchas faltas, pero también tuvieron algo de lo que nunca casi se menciona, y yo quiero hablarle en los minutos que me restan. ¿Y sabe qué fue eso? Fueron guerreros. La generación que salió con Moisés de Egipto fueron guerreros. Esa generación, mis amados, fue tan guerrera que aunque no lograron entrar a la tierra prometida, sí lograron llevar a su descendencia, a sus hijos, ante el umbral, a las puertas de la tierra prometida. Y eso no es cosa fácil. Eso no es cosa fácil. Pero en el contexto del pasaje que leemos, nos damos cuenta que ahora la generación que heredaba la tierra prometida, Dios dice de ellos que no sabían guerrear. Dios dice de esta generación que ellos no sabían guerrear, porque sus padres fueron los que pelearon por ellos. Fueron sus padres los que los ubicaron en las laderas, al borde, en el umbral de la tierra prometida. Y Dios observa esta condición de esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Y Dios los está observando y Dios dice: no han participado en las guerras, no tienen experiencia en el campo de batalla, no saben combatir. Eso es lo que dice la escritura en el capítulo 3 de Jueces. Y para poseer la heredad de Dios que Él ha separado para su pueblo, es preciso, mi amada iglesia, tener un corazón de guerrero. Porque de lo contrario, el corazón humano nos ha comprobado que si algo no le cuesta, no lo valora. Y Dios observa esa condición de este pueblo. Es por eso que la mayoría de los millonarios
no heredan a sus hijos sin antes ponerlos a trabajar. Es por eso, no los heredan. Es más, hay millonarios que de hecho no heredan a sus hijos, heredan otras entidades, invierten en su educación, claro que sí, y les dejan asegurado cierto futuro, pero para que lleguen más allá tienen que ganarse con el trabajo eso, y ellos llegan entonces a heredar aún mayor. ¿Y eso para qué es? Para enseñarles que tienen que valorar, para enseñarles que tienen que darle el precio preciso o apreciar precisamente el rigor de sus padres que llegó a acumular tal riqueza y tal fortuna. La Biblia nos habla en el capítulo 14, 13 y 14 de Números de la experiencia de Josué y de Caleb. Y me gusta mucho, solamente lo voy a mencionar para algo que quiero decir más adelante. Josué y Caleb fueron 2 de los 10 espías que Moisés envió para reconocer la tierra prometida. Cuando ellos fueron con esos espías, todos los demás trajeron un mensaje, un reporte que hizo desmayar el corazón del pueblo. Los hizo flaquear. En lugar de traer noticias que alentaran su corazón, ellos trajeron noticias que decían: esa tierra es grande, es cierto, es próspera. Oh, pero los hombres y los habitantes de esa tierra son gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. Y está amurallada, son impenetrables. Y con todo el reporte que trajeron, el corazón del pueblo de Israel flaqueó. Hasta que se levantaron 2 de esos espías llamados Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Y hago mención de esto para rápidamente decirle, me encanta lo que Efraín quiere decir. Efraín quiere decir: Jehová me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Oye, fructificar en la tierra de la prosperidad, bueno, debe tener su chiste, ¿verdad? Pero ¿qué me dices fructificar en la tierra de aflicción? ¿Qué me dices? Que salga de ti lo más lindo en medio de las situaciones tan adversas que a veces tienes que pasar. Eso es otra historia, ¿verdad que sí? Eso es otro cuento completamente. Caleb venía de la tribu de Judá, la primera de las tribus que iba a la batalla. Regularmente, cuando el pueblo de Israel se movía en su orden de tribus, la primera tribu en dar el paso regularmente era Judá, que quiere decir alabanza. Y estos 2 personajes, Josué y Caleb, fueron de los que le dijeron a Moisés y a todo el pueblo: sí, es cierto, esa tierra se ve casi impenetrable, está amurallada sus ciudades, sus habitantes son enormes, allí habitan los hijos de Anac, los gigantes, es cierto, pero déjenme decirles, Dios, el Dios que nos ha traído aquí, nos puede hacer entrar a esa ciudad, a esa tierra, porque sí, allí hay gigantes, pero ¿quién ha podido jamás con el invencible en batalla? Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Cuando ellos trajeron este reporte, el pueblo se encendió en ira y en lamento en contra de ellos, y los quisieron apedrear. Y Dios se enfureció, Dios se indignó de ver la actitud de ellos. Pero mis amados, la actitud de ellos cuando ellos fueron allá, por lo que dice la escritura, por lo menos Caleb se nos dice que tenía alrededor de 40 años. 40 años cuando fue allá a reconocer la tierra. Pasaron muchos años más, de hecho pasaron 4 décadas o más, cuando viene el segundo capítulo y ellos se encuentran ahora listos para tomar posesión de la tierra que se les había prometido. Muy diferente la actitud de Caleb y de Josué. ¿Sabe? La palabra nos menciona la historia del sobrino de Abraham llamado Lot. Y Génesis capítulo 13 nos habla un poquito más extensamente de él. Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, en ningún momento se hace mención de que se lleve a su sobrino. Pero no sé, a veces hay personas que les gusta andar bajo la bendición, bajo la cobertura, sin que les cueste mucho. Y debido a esa cobertura, ellos son participantes de cierta bendición. Y Abraham se lleva a Lot con él. Pero llega un punto en el camino en el que ya no pueden seguir juntos.
Tienen que abrirse espacio, tienen que abrirse camino. Ya no podían caminar más juntos. Y Abraham le dice a Lot: mira, nos toca entonces ya separarnos. Cada quien debe desarrollar su vida, cumplir su llamado, por así decir, cumplir su propósito. Entonces estamos frente a la llanura y estamos frente a unos predios maravillosos, llenos de vegetación. Se ven muy fértiles, se ven muy prósperos, muy prometedores. Y está también los montes, están allí estos collados. Dime tú hacia dónde te quieres ir. Y Génesis 13 dice que Lot se quedó mirando y no escogió para donde estaba el monte, ni lo difícil, ni lo escarpado. Vio la llanura y él dijo: para allá me quiero ir. La actitud de alguien más acomodado, de alguien más dado a que prefiero heredar a tener que luchar. El espíritu acomodado de Lot es un contraste cuando vemos la actitud del espíritu guerrero de Caleb. Capítulo 13 de Números nos habla de ello. Caleb, cuando ya estaban a punto de tomar en posesión la tierra, Caleb no pidió como Lot. Caleb pidió el monte donde todavía había que guerrear. Quisiera, si pueden acompañarme al libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y mira lo que dice Caleb: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, dice Caleb, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Será que puedo oír un amén de aquellos que son de 85 años en esta iglesia? Wow. Pastora, hay cosas que no se preguntan. 85 años. Y mira lo que él dice. Me encanta ese versículo 11. Y esto es para ti, si te sientes cansado, no importa la edad que tengas. Dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y Caleb le dice a Josué: dame pues ahora, no la llanura, no el valle prometedor, no me des lo fácil para heredar, dame este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y mira lo que él dice: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Caleb no pidió como Lot la llanura, lo fácil, lo acomodado. Caleb dijo: está bien, es cierto, tengo 85 años, he recorrido otros 45 años desde aquel primer viaje que hice hasta este lugar. Ahí está el monte de Anac, habitado por los hijos de él. Todos son gigantes, escarpado, difícil.
pedregoso, lleno de muchos retos y de muchos desafíos. Posiblemente no hay camino todavía para llegar allá, pero yo sé que el Dios que me trajo hasta aquí y que me trajo hace 45 años a reconocer, ese Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y no importan los retos y los desafíos que represente ahora tomar esta tierra, yo voy a tomar ese monte porque Dios me lo va a entregar. Aleluya. Todo lo que bajo el comandante general Josué, todo lo que bajo su comandancia los israelitas poseyeron, de acuerdo a la escritura, lo poseyeron en guerra. Es tremendo, tremendo ese carácter. Josué capítulo 11, versículo 19 dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. En guerra. En el término bueno, en una connotación saludable, Dios permite muchas cosas para formar en nosotros un corazón, una actitud, un carácter, un espíritu de guerreros. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestra posteridad a tener ese corazón de guerrero. Ese corazón y esa mente, esa actitud, ese carácter de guerreros. Esto es muy especial para nosotros, mis amados. Que nosotros como padres podamos delegar a nuestros hijos, enseñarles. Sí, está bien afanarnos en prodigarles el futuro más seguro que podamos darles. La mejor prosperidad, la mayor seguridad que podamos dejarles. Pero asegúrese de dejar en ellos también el legado de un carácter de un luchador, el corazón de un guerrero, el espíritu de alguien que no se rinde, que la adversidad, el problema no lo hace trizas, sino que se levanta empoderado por el Espíritu de Dios y puede continuar su camino. El guerrero, mis amados, para ir concluyendo, también sufre. El guerrero se duele, el guerrero también llora. No vaya a pensar que tener esa actitud, esa mente, ese corazón, ese espíritu es alguien que nunca llora. No se trata de eso. A veces los guerreros también lloramos, también sufrimos. Ciertamente no dejamos de sentir. A veces el guerrero también pierde batallas. También pierde batallas. A veces está herido y a veces se cansa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el acomodado que quiere heredar o el mantenido, como decimos en Colombia, y el guerrero? Que el guerrero no se rinde. Hay en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear algunas madres con cierto dolor o tristeza, obviamente, han tenido que despedir a sus hijos, incluso hijas, para irse al campo militar. Y quiero mencionarles lo que pasó con una de ellas. Su hijo regresó de la guerra de Irak, y vino muy herido, había sido herido él y el comando en el que él iba. De hecho, él y alguien más fueron los únicos que sobrevivieron a la emboscada que les hicieron. Y tenía muchísimas esquirlas en su cuerpo y estaba herido, estaba muy mal. Y obviamente la hermana, cuando le avisaron que su hijo venía para el hospital militar para ser tratado y ver qué se podía hacer por él, nos pusimos todos en oración y fui con ella para verlo. Y uno va con este pensamiento: está herido, me dicen que está conectado a una cantidad de aparatos, no sabemos en realidad cómo va a salir de esta situación. Yo escuchaba el corazón de madre llorando y escuchaba su lamento y la oía cómo sufría por su hijo. Y ella iba resuelta después de unos días de ayuno y todo, que Dios iba a hacer un milagro en su hijo, y su hijo se iba a quedar ahí en Washington y Dios lo había traído porque ahí él se iba a quedar y se iba a recuperar.
Y nosotros fuimos y le estuvimos ministrando, estuvimos orando. Y a mí me llamó tanto la atención que este soldado, este militar, todo herido, difícilmente podía hablar, si apenas podía entendérsele lo que decía. Después de ver a su mamá llorando: mi hijo, yo quiero que te recuperes. Mi hijo, yo quiero que te sanes. Mi hijo, yo quiero que te restaures. Mi hijo, Dios ha preservado tu vida y Dios te va a levantar para que le sirvas. Mi hijo, yo quiero que estés bien. Y él ahí, no sé si estaba entre el otro mundo y él se medio movía, conectado a muchos aparatos. No se podía mover mucho de la cintura para abajo. Y él dijo así: sí, mamá, gracias por venir y por traer la pastora para orar por mí, porque sí quiero recuperarme. Yo quiero estar bien, quiero sanarme, quiero levantarme de esta cama, porque quiero regresar al campo de batalla. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Eso es un guerrero. Eso es lo que nosotros debemos ser en el camino del Señor. Las pruebas, las adversidades, los problemas, las necesidades, nada de eso hace desmayar nuestro corazón. Quizás por tiempos tengamos que pausar y disminuir un tantito nuestro paso, pero ciertamente, aunque estemos a veces heridos, lastimados, aunque lloremos, aunque incluso estemos cansados, aunque hayamos quedado a veces solos en parte del campo de la batalla, nunca nos rendimos. Aleluya, vamos adelante en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, mi amada hermana, cualquiera que sea el problema que estás pasando, cualquiera que sea la tentación que está viniendo a tu vida, joven o jovencita que me escuchas, supérala, conquístala en el nombre de Jesús. Ve adelante en el nombre de Jesús. No te rindas. Se vale llorar incluso. Se vale sentir dolor incluso, pero jamás el guerrero se rinde. Dios permite la prueba, Dios permite el problema, Dios permite la adversidad, porque está formando en el pueblo del Señor un corazón de guerrero. Que si no hay camino, hacemos el camino. Que si nos toca ir a la montaña, subimos a la montaña. Si nos toca bajar al valle, bajamos al valle, donde le podemos servir en días que tenemos abundancia de todo. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos vestido, tenemos ciertas otras comodidades, pero el día que carecemos de eso, ese día igualmente le amamos, igualmente le servimos, igualmente le cantamos, igualmente nos gozamos en su presencia. Aunque no haya leche allí que estén dando las vacas, aunque no haya producción, aunque no haya lo que queremos o necesitamos, igualmente nos alegramos en nuestro Dios. Nos gozamos en Él, porque somos guerreros. Aleluya, somos guerreros. Así que no perdamos tanto el tiempo en trivialidades y en tonterías. A veces parece que no sé si hay creyentes que están hechos de azúcar o de un chocolate que se derrite muy fácilmente, porque una simple mirada de alguien que no le simpatizó mucho es la razón para irse de la iglesia. Un día que los líderes están muy ocupados, el pastorado está atendiendo muchas cosas al mismo tiempo y no tuvo en mente saludar específicamente o de la misma manera a esta persona, es la razón suficiente para el creyente irse de la iglesia. Son acomodados, son pusilánimes, no llegarán a nada. No lograrán heredar todo lo que Dios quiere entregarles, porque para tomar posesión de esa herencia debemos desarrollar un corazón, una actitud, una mentalidad, un espíritu de guerreros. Alabado sea Dios. El día que las cosas salen como yo quiero y el día cuando me salen todo al revés, todavía ese día Él es mi Dios. Todavía ese día le bendigo. Todavía ese día me gozo en su presencia. El día que Él escoge tardarse para contestar alguna de mis peticiones, todavía ese día yo espero en Él. Yo sé que estoy caminando de su mano, segura, a puerto seguro. Él puede escoger contestarme hoy o no contestarme,
Puede escoger esperar a que yo llegue a su presencia y entonces allí me va a decir: ¿por qué no te contesté? Mi tarea es seguir adelante como guerreros, sabiendo que mi capitán ha dado la orden y él me espera ya al final de la batalla. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios siga haciendo de nosotros ese pueblo que Él espera que nosotros seamos. Un pueblo que en lugar de renegar y de quejarse puede decirle: gracias. Esta vecina me hace la vida imposible. Esta persona me hace la vida imposible. Aquellos en mi familia tal vez me desprecian, pero Dios, los amo y oro por ellos. Y sé que si los has dejado alrededor mío es porque estás formando algo en mí. Ayúdame a lograrlo. Ayúdame a llegar a eso. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en este momento? Y te voy a decir por qué le vamos a dar gracias. Le vamos a dar gracias.